Hoy en día hay muchos hombres sin identidad. En nuestra cultura, desde que tú eres chiquito, El hombre no llora. Le dicen los no- hombres nos- no lloran. desde chiquitos nos han Los enseñado, hombres no lloran, así es. no nos han enseñado eso claramente. Los hombres no lloran, los hombres no tienen solamente una mujer, los hombres son los que mandan. No, y algo bien interesante que José dijo que Cristo amó, ¿verdad? Cuando perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ¿y nosotros perdonamos cuando nos hacen algo? Porque si tú hablas de ser responsable, cuando tú si eres irresponsable, tú estás imponiendo, pero no tienes autoridad porque no reflejas lo que impones. ¿Cómo se sentirán esas esposas cuando hombres que imponen llegan a sus casas? ¿Estarán contentas porque ese hombre haya llegado? ¿O estarán nerviosas? ¿O estarán ansiosas? ¿Estarán estrésicas? Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos para la segunda parte. ¿Confundes autoridad con imposición? Mira, Ale, bien interesante porque la imposición obliga y la autoridad inspira. Wow. La imposición ciertamente nace del miedo. Y no solamente del miedo, la imposición nace del ego. Fíjate que dice aquí que es un intento de controlar el comportamiento externo sin importar el corazón de las demás personas. O sea, no te importa el corazón de las demás personas porque tú lo que quieres es imponer y tener el resultado que tú quieres tener sin importar a quién estás lastimando. Más sin embargo, cuando comparamos la imposición con la autoridad se basa en el ejemplo. Busca el crecimiento del otro. Cuando hablamos de un hombre que tiene autoridad, se basa de ejemplo, se basa de que tú buscas el crecimiento del otro y que escucha muchas veces antes hasta de decidir, y el que tiene autoridad genera seguridad en su familia. Amén. Por eso, cuando miramos a Cristo, vemos que la autoridad de Cristo choca con la de nosotros o con la que nosotros creemos que es autoridad. Amén. Porque fíjate, en algún momento de mi vida, cuando Dios empezó a tratar conmigo, y yo fui a un retiro, y una de las cosas que me enseñaron fue la codependencia. Y la codependencia es que cuando tú quieres que los demás hagan lo que tú quieres para tú sentirte bien. Y cuando tú sientes que las cosas se te salen de las manos, eso te roba la paz. Y por eso esta autoridad es dañina. Porque cuando tú buscas esa autoridad, que no es autoridad, es imposición, para tú verte como un hombre de autoridad, tú no tienes paz. Porque cuando algo no sucede como tú lo impusiste, eso te roba la paz. Pero cuando tú tienes la autoridad, que es la que Dios y Cristo reflejó, que aunque tú no controles lo que pasa a tu alrededor, tú reconoces que Dios tiene el control y que estás haciendo lo correcto, y que cuando tú hablas, modelas con tu ejemplo, se ve con una autoridad correcta, no una imposición. Porque si tú hablas de ser responsable, cuando tú si eres irresponsable, tú estás imponiendo, pero no tienes autoridad porque no reflejas lo que impones. Cierto, y la imposición anula la comunicación. Porque tú impones, pero tú no buscas comunicarte con nadie. O sea, a corto plazo logra que la gente haga Te escuchen. lo que él quiere. Te escuchen. Porque está imponiendo, pero a largo plazo lo que hace es que crea, fíjate, a corto plazo
logra que la gente haga lo que él quiere porque está Exacto. imponiendo. Es como un líder autócrata, pero a largo plazo lo que hace es que crea distancia emocional y rebeldía con sus hijos. Por eso hay que tener cuidado de ser un líder en tu casa que impones e impones. ¿Por qué? Porque tú estás anulando la comunicación y lo que tú creas es resentimiento. Rebeldía. Generas resentimiento, generas rebeldía y creas distancia entre tú y tus hijos. En cambio, la autoridad lo que genera es seguridad y que los hijos y tu esposa se sientan protegidos, tranquilos, bajo esa autoridad sana. Cristo hablaba como quien tenía autoridad, pero la Biblia dice que multitudes le seguían, que se maravillaban de sus palabras, ¿ves? Porque hablaba como quien tenía autoridad. Por eso es que los líderes religiosos siempre estaban en contra de Jesús, porque lo que Jesús decía, hacía. Los líderes, ¿qué hacían? Imponían. Una de las cosas que yo creo que más reflejaba la autoridad de Jesús fue cuando él dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Él no le restó ni le impuso a aquellos que estaban mal delante de Dios porque predicaban la palabra de Dios. Cierto. Por eso él dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Wow. Es diferente. Él no amenazó a nadie. Él predicó un ejemplo que él mismo estaba viviendo en la faz de la tierra. Por eso chocaba, como dice el hermano Alexis, con estos líderes que se vestían de púrpura y lino fino, y Jesús con una túnica humilde, que no tenía dónde recostar su cabeza. Fue el líder más grande por la historia del mundo, que hoy en día lo vemos como el ejemplo que decía la misma Biblia, el blanco de la soberana vocación. Amén. Eso es la verdadera autoridad, sin sacar un arma, una espada, como esperaba su pueblo, que viniese en un caballo, ¿verdad?, a pelear por ellos. Él vino a pelear de una forma establecida por Dios desde el principio, que el amor sobrepasaba todo entendimiento y que era el poder más eficaz en la faz de la tierra. Yo creo que de eso se trata cuando hablamos de autoridad, es dar ese ejemplo bonito de amor, Amén. de comprensión, de sentarte en la silla de tu prójimo. O sea, es importante no perder ese norte, porque muchas veces pensamos que autoridad es el que grita. Sí. Yo tengo autoridad, yo grito, yo maltrato, yo trato a mi familia como me dé la gana, porque aquí la autoridad soy yo. ¡Pah! Y un cantazo a la mesa. Eso es falta de carácter. Yo creo que el que tiene autoridad, pues, da ejemplo a seguir. ¿Ves? Entonces sus hijos se sienten tranquilos, su esposa se siente en paz. Yo digo que, ¿cómo se sentirán esas esposas cuando hombres que imponen llegan a sus casas? ¿Estarán contentas porque ese hombre haya llegado? ¿O no? ¿O estarán nerviosas? ¿O estarán ansiosas? ¿Estarán estrésicas? ¿Ves? Porque llegó el que impone. Claro. No llegó el que tiene autoridad. No llegó el que da ejemplo. No llegó el que ama. No llegó el que escucha. Hay una gran diferencia en todo eso. Porque la esencia es cuando tú dejes de inspirar, tu autoridad se perdió. Wow. La autoridad según Dios no aplasta, sirve. Wow. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Wow. Mira lo que dice Pedro. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre ella, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Mira, Alessi, y otra cosa, que el hombre que tiene carácter y que tiene autoridad sabe pedir perdón. Reconoce que
que se equivoca, que no lo sabe todo. Es necesario entender de que si tú necesitas pedirle perdón a tu esposa, a tus hijos, pídele perdón a tu esposa, pídele perdón a tus hijos, que tal vez eso es lo que están esperando para que tú demuestres verdaderamente tu carácter, porque si el orgullo no te está permitiendo pedirle perdón a tu esposa y te haces el de la vista larga con tus hijos, lo que estás creando en tus hijos es un resentimiento que lo que van a hacer ellos es a la distancia, van a mostrar la rebeldía y esa familia va a estar tal vez viviendo bajo una apariencia, pero destruida, Destruida. porque no le pediste perdón a tus hijos. Y nos equivocamos, amado, Claro. y cometemos errores. Claro. Claro. Pero qué lindo cuando cometemos un error que reconocemos. Espérate, déjame pedirle perdón. No me quiero acostar a dormir. No me quiero acostar a dormir sin pedirle perdón. Necesito pedirle perdón a mi esposa. Necesito pedirle perdón a mis hijos. Y luego entonces pues me acuesto a dormir por hacernos los de la vista larga sin reconocer que el hombre necesita pedir perdón. Amén. Dale, Edwin. No, mira, aquí tengo, ¿verdad? El hombre que tiene autoridad sabe escuchar. El hombre que tiene autoridad, corrige con amor, guía con ejemplo, mantiene dominio propio y entiende que el respeto se gana con un carácter, no con miedo, perdón. Amén, amén. Sí, y Tremendo. es como, ¿verdad? El hermano Alexis leía lo que decía Pedro, que tú no debes mostrar como que tú tienes señorío, eres dueño y señor de vidas ajenas, Ujú. sino que tu ejemplo inspira a un sometimiento. Ujú. Si usted quiere como padre que sus hijos se sometan a usted, usted debe inspirar. Usted debe inspirar, pero con un carácter de ejemplo, para Claro. que cuando usted hable, aquel que lo escucha no tenga nada con qué señalarlo a usted. Ujú. Por eso, ¿verdad? Enfatizo en esto porque lo que es vivido es de lo que uno debe hablar. Amén. Y una de las cosas que yo pensé cuando me convertí al Señor era eso. Yo quería mostrarle la mejor versión de mí a mis hijos. Wow. Para que cuando yo fuera a ejercer mi autoridad, ellos no tuviesen que justificar por un acto mío. O señalar. Si yo le digo a un hijo mío, no bebas, y yo soy el que bebo, en mi casa, el padre que mostraba autoridad decía, no, porque el hombre de esta casa soy yo. No te daba una justificación clara para decirte que no bebas. Ujú. Te daba un ejemplo, pero tú no lo podías cuestionar porque él era el hombre de la casa. Eso era una imposición. Cierto. No inspiraba un respeto. Entonces, cuando tú como padre, como hombre del hogar, careces de lo que exiges, tú quieres imponer, pero no estás inspirando a que se sometan a ti por tu ejemplo. Es lindo eso que tú acabas de mencionar cuando tú puedes inspirar a tus hijos. De hecho, inspirarlos en el trabajo, en ser luchadores en la vida. Porque el peor error que a veces cometemos es pensar que nuestros hijos no piensan. Claro, Amén. ni sienten. Y que no sienten y que no te están mirando. Sí te están mirando. Ellos miran a papá Claro, cuando en todo papá momento. sale a trabajar todos los días, cuando papá se esfuerza en la vida, cuando papá se faja por esta familia, cuando papá no permite que a nosotros nos falte comida, que no nos falte un techo, que papá está aquí con nosotros. Y eso inspira a que tus hijos en un futuro hagan lo mismo que tú estás haciendo. O sea, que salgan a trabajar, que salgan a pelear por la familia que Dios le puso las manos. Pedir perdón no te debilita, te hace madurar, te hace un hombre maduro. Confesar vuestras ofensas unos a otros. El que encubre sus pecados no prosperará. Un hombre de Dios reconoce cuando falla. Puedes llorar sin sentirte menos hombre. En nuestra cultura, desde que tú eres chiquito,
El hombre no llora. Le dicen los No- hombres nos no ha- lloran. desde chiquitos nos han Los hombres no enseñado, lloran, así es. no nos han enseñado eso claramente. Los hombres no lloran, los hombres no tienen solamente una mujer, Ujú. los hombres son los que mandan. Para Y sabes te dan Todo algo? lo contrario que estamos hablando ahora. Nos dan unas cualidades de hombre totalmente opuestas al formato que Dios estableció para Al el hombre. formato que Dios estableció. Incluso. El hombre es de la calle, la mujer de la casa. Sí, exacto. Exacto. El hombre es lo que el hombre diga, punto, y se acabó. Sí. Ahora, pedir perdón e incluso llorar cuando tienes que llorar, eso desmantela el falso orgullo. Sí, Claro. Cuando mucho. sí, Sí. te lo desmantela por completo. Ujú. Cuando tú pides perdón, cuando tú lloras, cuando tú tienes la libertad de llorar con un hijo tuyo, Claro. con tu esposa, llorar junto a ella, pedirle perdón si te equivocaste, ambos perdonarse, seguir hacia adelante. ¿Ves? Eso es bonito, amado. Ahí tú aprendes a valorar Y más más allá, tu relación. José, dar gracias. Así es. Algo sencillo. Una de las cosas que Cuando te sirven la comida, que te trae wow. cuando la esposa te trae la comida a la mesa. Gracias. Una de las cosas que he empezado a practicar es eso. Y mi esposa a veces me dice, no me tienes que dar gracias. Cuando ella va y hace algo por mí, mientras yo estoy trabajando, gracias por hacerme ese favor. No me tienes que dar gracias. Y quizás ella no entienda, ahora lo va a entender porque cuando vea el video. Pero cuando nosotros quitamos el agradecimiento de nuestro ser, nos convertimos en seres como es lo que estamos hablando. El ego nos empieza a dominar. Un Wow. poco arrogante. ¿Ves? Empezamos a pensar que nos los merecemos porque somos hombres y ella es mujer. Ujú. ¿Ves? Empezamos a ser disfuncionales, aún con nuestros hijos, como pedir perdón a un hijo, darle gracias a un hijo. Cierto. ¿Ves? A mí me ha tocado decirle a mi hijo, perdón porque te tuve que dar, pero lo hago por esto. ¿Ves? Yo he llorado con él y él ha llorado conmigo, tratando casos con él, dándonos la oportunidad de escucharnos. Y yo he visto cómo esas palabras han hecho mucho más que un castigo, porque él ha visto mi humanidad, Ujú. Claro. ¿ves? Y él ha visto mi esfuerzo y me lo ha expresado muchas veces, me ha escrito, gracias porque siempre estás ahí, aunque fallo, no me das la espalda. ¿Ves? Eso produce más Wow. un respeto Ujú. que una imposición. Ujú. Lo que pasa, fíjate, que hablando de las culturas, a nosotros tal vez nos enseñaron que el llorar Es que de débiles. hacía era una debilidad. Y el llorar no es una debilidad, el llorar es de hombre. Eso es parte. El pedir perdón es de hombre. Eso sana. La libertad Sí, que uno siente en el corazón tú cuando, sabes una cuando eso cosa, pasa. yo creo que si tú estás escuchando este video y tú entiendes que debes pedirle perdón a tus hijos, a un hijo que tú hayas ofendido, a tu esposa, no sigas perdiendo el tiempo o alargando, ¿verdad? Sino que tómate una pausa, coge el teléfono, pídele perdón a tu hijo, pídele perdón a tu esposa, reconcilia esa relación, crea una relación sana, porque eso es de hombre. Amén. Entonces, Jesús lloró. Ujú. Derramar delante de él vuestros corazones. La verdadera fortaleza no es reprimir, es entregar el corazón a Dios. El Amén. llorar es parte del ser, el llorar, pedir perdón, es parte del ser humano. Claro. Y eso viene en el paquete de uno. Claro, Y eso llorar es de es hombre. bueno y no guardar todos esos resentimientos, porque a la larga cuando exploten, pueden explotar y pueden Claro. hacer sabes- cosas negativas o cosas que tú no quieres hacer. Pero como reprimiste esos sentimientos, Ahí es cuando que está la clave. salieron para destruir. ¿Cómo se sentirá un hombre que no se atreve a llorar? Bueno,
Duro. Que no se atreva A mostrar una, A expresar- una aparente debilidad porque nos han mostrado un falso diseño. a pedir perdón. A pedir perdón. A pedir perdón. Me gustó lo que mencionaste de dar gracias. Nosotros tenemos que ser agradecidos. Dar gracias Amén. en todo Todo tiempo. Y Eso es Biblia, eso es palabra de Dios. Tenemos que aprender a ser agradecidos. Yo creo que se viene también en el paquete de lo que es el carácter del hombre. No, y que Jesús nos enseñó todo eso. Jesús Amén. cuando oraba le daba gracias al Señor, al Padre. Amén. Jesús nos enseñó a pedir perdón. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Así que nuestra fuente viene de Jesús. Amén. Y Jesús nos dio ese ejemplo, nos dio ese modelo para seguirlo e imitarlo. Además, Pablo dice, obediente hasta la muerte Wow. y muerte de cruz. Así que Cristo, a pesar que era Dios, supo pedir perdón, supo llorar, Dio gracias. supo compartir, Dios gracias. dio gracias. Lloró. Supo En perdonar. la cena, la Biblia dice, y partiendo el pan, dio gracias. Amén. Dio gracias y partió el pan. Así que, Lloró cuando su amigo Lázaro murió. Amén. así que Jesús nos da el ejemplo. Amén. Pues por eso es que el hombre de Dios practica todas esas cualidades, porque Jesús fue el primero que lo practicó. Yo creo que ninguno de nosotros, tal vez antes, porque ahora se nos hace, ¿verdad? Un Fácil. poco más sencillo el poder hablar de este tema, porque Cristo llegó a nuestras vidas y nos hizo libres. Conocimos esa verdad y esa verdad nos hizo libertó y hoy en día pues podemos hablar de este tema con más libertad. madurez, con más fluidez, porque claro está, porque Cristo, ¿verdad? Rompió nuestras cadenas, nos hizo libres y el Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros nos ayuda, nos dirige para poder entonces dirigir a nuestra familia. Amén. Dale, Tito, lo que iba. No, y como tú decías, ¿verdad? Jesús cumplió esa palabra que decía la profecía, que no ganó ventaja, ni tomó cosa como que aferrarse siendo Dios, sino que se despojó y se hizo semejante a los hombres. Y una cualidad de semejanza al hombre es que aunque él sabía que era Dios, decía, gracias Padre, porque tú siempre me escuchas, dando a entender, este milagro no es porque debe ser así. Wow. ¿Ves? No es que yo me lo merezco y debe ser así, no, gracias Padre, porque tú siempre me escuchas. Y luego, ¿verdad? Tremendo. Acontecía. Gracias Padre, por Cristo, cada Cristo- cosa que hacía antes de hablarse al Padre, daba gracias. Cristo era un hombre agradecido del Padre. O sea, y de hecho, la Biblia habla, ¿verdad? Dad gracias en todo tiempo. O sea, el hombre de Dios Por tiene lo que bueno y por aprender lo malo. a darle gracias a la esposa, a darle gracias a tus hijos cuando limpian el baño, cuando te ayudan en la casa, cuando te limpian el carro, cuando hacen esos pequeños detalles en nuestros hogares. Hay que aprender a darle gracias a nuestros hijos. No. Pero no lo están haciendo porque yo me lo merezco. Ujú. ¿Ves? Les nació hacerlo, porque algún día tú como padre le diste ese ejemplo. No, y eso es importante, que tú le des gracias a tus hijos por esos pequeños detalles, Claro que porque sí. ellos ven que tú los estás reconociendo, Claro que que tú estás sí. viendo lo que Claro, ellos están claro que sí. haciendo, que lo que ellos están haciendo, tú los estás reconociendo y eso lo va a ayudar para que ellos sigan haciendo lo mismo. Así que, Adelante. para concluir con este punto, nuestro máximo ejemplo es Cristo. Cristo. Amén. No hay más nada que buscar. La identidad depende del éxito. En ninguna manera. Porque como hablábamos al principio, nuestra identidad depende de lo que Dios dice quiénes somos, no de lo que somos. Nosotros somos lo que somos gracias a Dios. Amén. Gracias Eh, a lo que Dios ha permitido en nosotros. Pero cuando nosotros creemos que nuestra identidad depende del éxito, entonces cuando venga el fracaso, Uy. tú no tienes identidad. Ujú. ¿Ves? Cuando vemos aquí en la Biblia
los hombres que lograron grandes cosas tuvieron grandes fracasos. Y una de las cosas que me llamaba la atención es que la Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. Tremendo. Y fracasó muchas veces. Tan grande fue un fracaso que costó la vida de un niño y que la espada no se apartara de su casa. Dejó de tener identidad, siempre reconoció al Padre y decía, aun cuando sentía que su alma estaba presa, decía, saca mi alma de la cárcel para que yo pueda adorarte. Dijo, mientras callé envejecieron mis huesos. Eso no, David nunca perdió la identidad que tenían con el Padre. Decía, que me juzgues tú y no el hombre, porque tú eres justo y el hombre no. Él todo tiempo reconocía la autoridad de Dios en su vida. Y eso hizo que no perdiera su identidad como rey. Mejor es caer en las manos de Dios y no en las de los hombres, dijo también, porque Y un Dios que tiene misericordia. Misericordia. Qué interesante eso de el éxito, ¿verdad? Que si la identidad del hombre depende del éxito. Mira esto. El éxito puede ser temporal. Porque el éxito externo es como el clima. A veces hay sol. Y a veces hay lluvia. A veces hay lluvia. Si tu identidad depende de que te vaya bien, vas a ser un hombre inestable en alguna área. Ahora, identidad en el éxito, soy alguien mientras gano. Si pierdo, no soy nadie. Mira qué interesante. O sea, esto lo que va a generar o lo que genera es ansiedad y genera también inseguridad. Miedo. Ahora mira esto. Identidad en el carácter. Soy un hombre íntegro. Trabajo fuerte por mi casa, por mi familia. Y estoy buscando empleo si no tengo. Esto lo que genera es paz a tu vida. Y genera también lo que es resiliencia. Mira qué interesante eso. O sea que nuestra identidad no debe depender del éxito que tú puedas tener, porque tú puedes estar bien hoy, pero no sabes mañana. Amén. Sabemos en el de aquí, ahora, pero no en el futuro. No, yo pienso que nuestra identidad siempre cuando estamos con Dios va a ser siempre lo correcto. Porque si en el mundo estábamos y pensábamos que nuestra identidad era lo correcto y metíamos un montón de cosas que no eran, imagínate en el camino del Señor cómo ahora nosotros vamos a crecer, a estar constantes. Porque si viene lo malo, sabemos que tenemos que seguir hacia adelante. Si fracasamos, sabemos que tenemos que seguir hacia adelante. Y los fracasos son parte de la vida. Amén. Mira esto que encontré aquí. El éxito puede ser un impostor. Muchos hombres sacrifican su identidad, sacrifican sus valores por tratar de alcanzar un éxito que muchas veces puede ser temporal. Ahora, hay una diferencia entre hacer y ser. Amén. ¿Ves? Hay una gran diferencia. Y más allá, a veces sacrifican hasta su familia por tener éxito. Claro, Por claro. el éxito. Claro. Por el éxito, claro que sí. Por un puesto en el trabajo. Descuidan su familia por tratar de alcanzar el éxito. Es lo que están hablando ahorita. Y una de las cosas, ¿verdad?, que me llamó la atención, esta frase que yo vi de esta persona, y yo digo, wow, cuando aprendemos a ver como el ojo que Dios ve, absorbemos lo que Dios quiere que absorbamos. Y esta persona dice, yo no voy a la iglesia porque soy bueno. Yo voy a la iglesia porque Dios sabe lo malo que puedo llegar a ser. Tremendo. ¿Ve? Él estaba reconociendo que su identidad no era buena
y que depende de un Dios que lo hace ser funcional. Claro, claro, Nosotros como cristianos tendremos altas y bajas. claro que sí. Como padres de familia, como líderes en el hogar, tendremos altas y bajas. Claro que sí. Quizás nos equivoquemos en una decisión, pero nuestra identidad no debe depender de ese fracaso momentáneo, porque muchas veces vemos eso como un fracaso, pero una de las cosas que mi padre me enseñó, y lo aplico hasta el día de hoy, me dijo, el que pierde y aprende, no pierde. Ujú. Entonces, esa es la forma de ver un fracaso de una manera positiva. ¿Qué aprendí de esto? Todavía sigo siendo un hijo de Dios. Pedro negó a Jesús y él mismo perdió su identidad y Jesús se la recordó y lo fue a buscar Mm, y le mostró el amor amén. y le dijo, en otras palabras, todavía sigue siendo un discípulo, todavía sigue siendo un escogido para mí. Wow. Y fue uno de los grandes líderes porque Dios a través de Jesús le hizo entender su identidad en las manos del Dios que nosotros servimos. Así que Lo perdonó. nuestra identidad se basa y está en Cristo Jesús. Amén, amén. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿De qué sirve al hombre ganar todo? Y Si a lo perdiere su alma. último perdiere su alma. El éxito sin identidad en Dios está vacío. Lo mismo. Eres proveedor, pero ausente emocionalmente. Como estaba hablando Tito aquí hace unos minutos, o sea que hay gente que pues descuidan a su familia por proveer. Y hay que entender algo, amado. Mira, hay que trabajar. No, claro. ¿Sabes? Bíblicamente, Claro. el que no trabaje, que no coma. Hay que trabajar, hay que ser un buen proveedor, pero no puedes perder el enfoque de que tú tienes una familia, de que tú te congregas en una iglesia, ¿ves? Porque hay personas que lastimosamente ponen primero un trabajo que la congregación, que el tiempo que deben dedicarle a Dios y no entienden algo, es las puertas que estás abriendo. Y volvemos a la familia. Cuando tú le dices a tu hijo, hoy, no voy para la iglesia porque tengo que trabajar. Ya le No mostraste una prioridad errónea. No voy para la iglesia porque estoy cansado. Salí cansado del trabajo. Entonces no te das cuenta de la puerta que estás abriendo y que algún día tu hijo va a Lo va a crecer hacer. y te va a decir, no voy para la iglesia, papi, porque estoy cansado como tú te cansabas antes. Ujú. No voy para la iglesia porque necesito trabajar para proveer. Yo creo que eso sí es bueno mencionarlo porque estamos hablando, ¿verdad?, de los padres De de los padres. familia y que los hijos están viendo tu ejemplo. Amén. Amén. Y eso es cierto. El ejemplo es importantísimo para el hijo. ¿Qué significa para ti amar como Cristo amó? Amar como Cristo es sacrificio, entrega y fidelidad. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida. Por los demás. Ahora, esa es una gran pregunta, Alexis. ¿Tú estás dispuesto a sacrificarte por tu familia? A dar la vida Buena. por ¿Tú tu estás familia. dispuesto a sacrificar tus deseos porque tu familia sea una familia funcional? Ujú. ¿Tú estás dispuesto a pensar en conjunto y no individual? Tremendo. Tremendo. Porque Cristo Tremendo. mostró fidelidad pensando en conjunto. Sus últimas palabras fue, perdónalos porque no saben lo que hacen. Crucificado con dolor ante un mundo que quizás celebraba su muerte y señalaban para que lo crucificaran. Y él expresó un perdón pensando en el mundo entero. En el mundo entero. Esa es la gran pregunta. Amor de sacrificio. Amor como Cristo amó. Eso significa morir
a tus propios intereses. Ujú. Cada día. Significa elegir jugar con tus hijos, aunque estés agotado del trabajo. Ujú. Significa ceder en una discusión por el bien de la paz de tu hogar. Es poner las necesidades de tu esposa, las necesidades de tus hijos por encima de mis propios deseos. Eso también es amar como Cristo amó. No, y algo bien interesante que José dijo que Cristo amó, ¿verdad? Cuando perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ¿y nosotros? ¿Perdonamos cuando nos hacen algo? Hmm. ¿Amamos al que nos hace daño? Como Tito dice, estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestra familia, por nuestros hermanos. Pero sacrificarnos es en servirle. Ujú. Así que el mayor, Es un amor, es que es un amor, Alexi, muchacho, es un amor incondicional. no hay Es un amor condiciones ahí. incondicional. Así que el amor de Cristo, Es incondicional. incondicional, porque no tiene condiciones. Si no, no estuviéramos nosotros Oh. cuatro aquí Wow. ahora mismo. Es que no Si fuera había, con Definitivamente. condición. es como una vez te dije, no hay forma de yo impresionar a Dios. No hay manera, no hay manera. Amar como Cristo. Cristo amó es eso, es matar, matar nuestros propios intereses. Ujú. Claro, morir a nuestros propios intereses. Claro. Y ese amor es único porque fue un amor que Él, siendo el rey del universo, Wow. decide dejar su trono, dejar su gloria, dejar su gobierno, su poder, dejar sus privilegios de Dios, pisar esta tierra, la cual Él creó, la cual Él formó, la cual Él hizo, y hizo a todos los habitantes para venir a caminar con nosotros y en ese caminar recibir insultos, Ujú. recibir rechazo. Maltrato. Bueno, la Biblia dice, vino a los suyos, Y no lo recibieron. mas los Y no suyos tan lo solo eso, recibieron. pagar un castigo que no era de él. Entonces, tener una vida única y en ese caminar de Jesús ir sanando, ir libertando, y a pesar de todas esas cosas, llegaba a lugares donde él estaba haciendo el bien y la gente en ese lugar No lo, lo no. rechazaba. Pero ¿sabes algo, Alexis? Que aunque lo rechazaban, él le mostró seguridad a los de él. Amén. Amén. Entonces, Nunca mostró inseguridad. Eso es una de las características del liderato de Jesús Sí. y del liderato que cada uno de nosotros debemos tener. Que no importa lo que me esté pasando, yo debo mostrar protección. a los míos. ¿Ves? Mi Seguridad. familia se debe sentir protegida por mí y se debe sentir segura, porque Cristo no importaba lo que estuviese pasando a su alrededor, amenazas de muerte, de apedrearlo, pero Él hacía sentir seguros a los que estaban con Él, que aquellas palabras que Él hablaba no iban a caer al suelo. Entonces Jesús decide morir por todos nosotros, a pesar que fue rechazado, juzgado, señalado, y estando en esa cruz, decide cargar con mi pecado, con mi culpa, con mi rebelión, decide cargar con todo lo malo que yo tengo. Perfecciones. Y aún así, los que lo crucificaron se estaban burlando de él. Wow. Mira qué clase de amor. Que a pesar, ahora en el siglo XXI, ¿cuánta gente no han rechazado a Jesús? ¿Cuánta gente no han negado a Jesús? ¿Cuánta gente no odia a Jesús? Y él sigue estando ahí. Y Él sigue estando ahí para brindarle una segunda oportunidad. Para dejarle saber que solo Él tiene la solución. Amén. Para dejarle saber que solo en Él y en su palabra está la verdadera masculinidad. Wow. Está la verdadera identidad. Amén. Cuando caminamos con Jesús, Él nos da identidad para que nosotros podamos reflejarlo a Él aquí en la tierra. Amén. Para que nosotros seamos ese vocero, ese hombre de Dios, ese reflejo de Dios en nuestra familia, en nuestros hogares y en nuestra sociedad.
para que cuando nos vean a cada uno de nosotros puedan ver a Cristo reflejado en nosotros. Amén. De que no somos perfectos, no somos Claro, perfectos. No, Claro. esa es la idea, esa que tú acabas de mencionar, y yo creo que ese es el norte de este podcast. Que el hombre entienda de que, como mencioné en la introducción, una familia no necesita un hombre perfecto, No. pero una familia necesita a un líder. ¿Ves? Un hombre dispuesto. Un hombre dispuesto, un hombre que tenga el carácter de Cristo. Así que eso es una buena pregunta para esta noche. ¿Tienes tú el carácter de Cristo? ¿Te está viendo tu familia? ¿Me está viendo mi familia con el carácter de Cristo? O sea, una buena pregunta para esta noche. Está reflejando. Sí. No, Estamos reflejando, ¿verdad? Estaremos Amén. reflejando A Cristo. el carácter de Cristo a nuestra familia, a nuestros hijos. ¿Qué dice tu esposa de ti? Ah. Todo eso es bien Importante. Interesante. bien importante. No necesitan un hombre perfecto en la familia, necesitan un hombre presente, Amén. que esté presente en los eventos importantes. Yo crecí sin un padre. Y yo, cuando crecí sin un padre, pues pasé muchas cosas. No lo vi en graduaciones, no lo vi en eventos importantes. Y eso, pero esas cosas me hicieron a mí reflexionar. Y yo dije, mis hijos no van a pasar por esas cosas. Qué lindo. Y cada vez que hay un evento, pues yo estoy presente. Todos los días lo busco a las escuelas, a los 3. ¿Por qué? Porque me procuré no hacer lo mismo que hicieron conmigo, sino cambiar ese formato, terminar ese patrón familiar. Mira, Leslie, y esto es, si supiéramos lo gran, o sea, con la importancia que deberíamos ver estos puntos. Muchacho. Y el gran impacto que tenemos sobre nuestros hijos cuando asumimos esa posición. Porque hablamos de fidelidad, pero nosotros mostramos la fidelidad a nuestros hijos estando presentes cuando nos necesitan. Yo tengo 4, 2 que Dios me regaló y 2 míos. Y yo he procurado estar presente en cada uno de los momentos importantes de cada uno. Y uno de los varones me dice, a mí me gusta que cuando tú me llevas a la práctica porque tú te quedas ahí y eso me da ánimo. Eso me ayuda a esforzarme. Y yo le dije, yo estoy haciendo contigo lo que no hicieron conmigo. Yo practicaba deportes y cuando un niño hace algo bien, quiere mirar a las gradas y ver a sus papás que aplauden. Yo no vi eso. Porque mi mamá me llevaba a la práctica, pero tenía que hacer los quehaceres del hogar. Y yo me quedaba jugando pelota y muchas veces me quedaba a pie a ver quién me llevaba para atrás. Y si me iba bien o me iba mal, yo tenía que asumir el éxito o la frustración solo. Porque no tenía alguien en la grada que me dijera, lo hiciste bien, mañana hay otro día. Pues yo procuré, como tú dijiste, yo tuve un padre, pero en esos momentos era como si no lo tuviese. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros asumimos y tenemos el modelo correcto de estar presente en los momentos importantes y difíciles, marcamos una gran diferencia. O sea, no dejamos de ser hombres, líderes por estar ahí presente para apoyar a nuestros hijos. No reflejamos debilidad porque estamos en una grada sentado viendo a tu hijo practicar un deporte. Al contrario, Yo creo que está construyendo. Al contrario, eso te suma. Reflejamos grandeza. Está construyendo en su familia, porque fíjate que él dice, conmigo no estuvieron, pero yo he decidido estar Presente. en la vida de mis hijos presente, que cuando mis hijos miren a las gradas, incluso ya se lo han mencionado, Sí. o sea, que podemos ver, podemos escuchar que ya sus hijos están diciendo, me gusta lo que estás haciendo conmigo. Y ese es el padre que se necesita en un hogar. Ves que tus propios hijos reconozcan lo que tú estás haciendo por ellos. No, eso te suma porque el nene ya está contando contigo y eso crea una memoria en el niño. Claro. Eso lo marca el niño. Claro. Saber que Más que un cuento con billete papi. de 20, como decían allá en mi barrio. Cuento con papi.
que va a estar ahí siempre conmigo apoyándome. No importa si gane o pierda. Siempre va a estar ahí. Y también marca tanto el niño que puede ser que se lo diga a los amiguitos. Mira, papi está yendo conmigo a las prácticas, va conmigo al juego, me anima cuando me siento desanimado, cuando no me salen las cosas bien, me orienta, me guía. Así que eso le suma, no le resta. Y sabes algo, que cuando tú practicas esas cosas con tus hijos y alguien trata de influenciártelos en cosas negativas, no va a No va a poder. poder. Porque hay una barrera tan fuerte de relación entre padre e hijos que los mismos hijos no van a permitir que tú trates de desviarlos a cosas malas o negativas, porque la relación que tiene con ese padre Fue es una fuerte. relación sana, es una relación De saludable. confianza. Claro, y podemos decir también, no, pero es que se han visto casos, sí está bien, pero es un por ciento más bajo que cuando el padre Está es presente. ausente. Y mira, muchas veces en nuestra juventud, yo creo que, por lo menos yo, tomé muchas malas decisiones cuando joven. Eh, y a veces tú no piensas La consecuencia. la consecuencia de cuando tú traes un hijo al mundo. Ujú. Tú no tienes ni la capacidad, ni estás preparado tan siquiera para cumplir con la responsabilidad de traer un hijo al mundo. No estás preparado como líder ni tienes el carácter tan siquiera. Eres otro niño trayendo Otro a niño. un niño al mundo. ¿Ves? Ahora, gloria a Dios por Jesucristo, nuevamente, que en el camino Dios despierta tu conciencia, pides perdón, tratas de arreglar, de organizar, ¿ves? Lo que pudo haber destruido, y Dios lo guardó en amor y en misericordia, porque lastimosamente nuestra juventud, la mayoría de los jóvenes hoy en día, andan tomando ese tipo de decisiones, convertirse en padres a 16, a 17 años. ¿Por qué? Por la falta de un consejo, porque no hubo un padre que se sentó con sus hijos, ¿ves? O con sus hijas, y te están engañando a las niñas en las escuelas, en las redes sociales. Podemos ver gente adulta saliendo con niñas de 15, 16, 17 años. Es un caos, Sí. es algo terrible, es algo diabólico lo que estamos viendo. Entonces, hay un padre que necesita estar presente en la vida de sus hijos. Entonces, para ir terminando, últimas palabras para la audiencia, Tito. Bueno, como hemos repetido en varias ocasiones, el molde y las instrucciones están en la Biblia. Amén. El ejemplo a seguir es Jesucristo. Amén. Y yo creo que si nos enfocamos en eso, vamos a tener éxito. Aunque como hemos hablado en varias ocasiones, aunque nos equivoquemos, aunque algunas cosas no salgan como las esperamos, pero manteniendo una identidad en Cristo, creo que tendremos éxito en lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Edwin. Yo estoy un poco con también lo que dice Tito, pero que tratemos más de imitar a Cristo en nuestras vidas, que como hombres amemos a nuestras esposas, a nuestros hijos y a todo el que se nos rodea, a nuestro lado, en el trabajo, donde sea que estemos, pero que empecemos nosotros como hijos de Dios a imitar a Cristo, a ser hombres de respeto, hombres de carácter, hombres que empecemos a amar al que nos hace daño, al que nos hace la guerra, que sobre todas las cosas sea Cristo el que nos guíe, ¿verdad? Y obviamente con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. José. Cuando Cristo es el centro, tu hogar es un lugar seguro. Amén. Tú estás invirtiendo
como padre, como líder, en lo invisible, porque estás invirtiendo en las emociones de tus hijos, ¿ves? En el carácter de tus hijos, como dijo Joel, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Hay que aprender a tener una relación con el Espíritu Santo, intimar con el Amén. Espíritu Santo. Y estas últimas palabras, sin pasarlas por alto, a todo aquel que nos escucha, esto se trata de construir, no de destruir. Amén. 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 Así que, audiencia, gracias por estar aquí con nosotros. Recuerda que tu identidad solamente está en Cristo, que Cristo es nuestro modelo a seguir y que en la vida vamos a cometer errores, vamos a fallar, pero esas cosas, esos obstáculos no nos pueden detener. Nos tenemos que levantar con más fuerza y corregir esos errores que cometemos en el camino. Saber pedir perdón, saber llorar, Cierto. saber decir gracias y reconocer a nuestros hijos cuando hacen las cosas bien. Cuando las hacen mal, pues nuestro carácter como hombres, corregirlo para su bien, corregirlo para crear hijos que sean productivos a la sociedad en la cual vivimos. Saludable. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y hacia adelante en Cristo. Y recuerda siempre, solo en Cristo hay solución. Amén. 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 Dios Dios te te bendiga. 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 Amén.